Mi estimado telepensante, la eterna mentira, falsedad de que Chile es un experimento neoliberal impulsado por los Chicagos que estaban en un pacto y una alianza con los horribles dictadores del régimen militar. Yo no sé hasta cuándo vamos a escuchar ese cuento y nadie dice la verdad. Un dardo hacia la verdad lo puso esta semana Alberto Mayor, quien dice que el pecado original nuestro es que no somos buenos para trabajar, y por eso él dice, bueno, nosotros no somos neoliberales. La sensación de no ser bueno para trabajar, de no ser productivo, no es neoliberal. La idea neoliberal te dice, tú puedes, eres el mejor. Y el chileno no cree en eso. La gente no es neoliberal. Hay elementos sustantivos que sí son, como estos elementos antiguos que tienen que ver con las antiguas instituciones. Esa sensación de tranquilidad que hubo un momento en la historia que produjimos un país muy ordenado, que efectivamente funcionaba con dignidad. Esa sensación está. Pero ese país tiene muchos defectos. Y la gente lo dice como históricamente la desigualdad. Bien. Entonces, acá hay otro mito más. La desigualdad sería resultado del neoliberalismo. Yo, francamente, me sorprendo de que economistas serios, que no están ideologizados, puedan sostener algo así. Porque no solamente un sistema de laissez-faire sin mayores regulaciones e intervenciones estatales tiene como resultados desiguales, porque la gente tiene desiguales talentos y tiene desiguales capacidades e intenciones. Hay personas que no tienen la intención de esforzarse más y hay personas que sí la tienen. Hay personas que tienen mala suerte. Hay personas que no son valoradas. Y dentro del mercado, que no pretende, dice Hayek, tener objetivos de justicia, entonces lo que resulta, efectivamente, valga la redundancia, un resultado desigual. Pero no solamente Hayek, liberalismo o neoliberalismo producen este resultado. También tenemos en el liberalismo igualitario de John Rawls el principio de la diferencia, donde lo que se plantea es que se va a preferir una distribución desigual en tanto de ella se siga un beneficio de los peor situados en la sociedad. Y eso es el Estado subsidiario. Miren, les voy a mostrar una cosa. Creo que alguna vez también se las había mostrado. Esta es mi tesis de máster de Ciencia Política en la Universidad de Chile. La tesis se titula Los gobiernos de la concertación y el modelo económico de El Ladrillo desde la perspectiva liberal. Trabajé 2 años en este tema y descubrí varias cosas que son atingentes en parte a comentarios que hace Tomás Moschetti, inspirado en Ascanio Cavallo, y que tiene toda esta izquierda, que no corresponden a la realidad. Primero que todo, el modelo del ladrillo no es resultado de un grupo que trabaja bajo el régimen militar para el régimen militar. El modelo del ladrillo nace como una propuesta para un eventual segundo gobierno de Jorge Alessandri, ¿sí? Y efectivamente, quienes lo desarrollaron son personas, en su mayoría, que hicieron un máster o un estudio en la escuela de Chicago. Pero quien estaba a cargo de este grupo era Emilio Sanfuentes Vergara. Y comenzaron a trabajar en 1969. Ni siquiera se veía la posibilidad de un golpe de Estado en esa época. Entonces aquí hay que decir las cosas por su nombre. Todo este mito de que Chile fue un lugar de experimento para el neoliberalismo que se desarrolló acá, porque la dictadura, en colusión con el imperialismo norteamericano, pero sí es falso. Todo eso, mi estimado telepensante, es falso. ¿Quiénes compusieron este grupo? Emilio Sanfuentes Vergara, que era sociólogo, Sergio de Castro, Pablo Arahona, Sergio de la Cuadra, Delio Pipino, Juan Carlos Méndez, José Garrido y Armando Duza León. Ellos desarrollaron estos pilares de un programa que se hizo cargo de, en el sentido que tanto lo han planteado, bueno, otro experimento. O no fue un experimento lo que hizo la CEPAL con los países latinoamericanos y la promoción de del sistema de sustitución de importaciones después de la crisis del 30.
No tuvimos metidos en Chile a los agentes de la CEPAL promoviendo un sistema económico que cerraba absolutamente a la competencia extranjera las posibilidades de la adquisición de bienes básicos. Entonces, los altos aranceles, en lugar de devenir en una mayor industrialización, se transformaron en los privilegios de quienes ya tenían capturadas las porciones de mercado. Ahí sí que había desigualdad, mi estimado telepensante. Sobre el sistema de sustitución de importaciones, ¿no nos van a hablar nunca? ¿No nos van a decir nunca cómo la CEPAL, que es un organismo creado en la ONU, intervino en Chile? Y cómo sí experimentó con Chile y con varios países latinoamericanos con este sistema que fue un desastre, que lo único que hace es empoderar al que ya tiene poder, que genera un vínculo indisoluble entre el poder político y el económico. Eso es a lo que quiere volver la izquierda. Véalo en Argentina cómo funciona. En Argentina los niños no sufren, los niños pobres de obesidad, sufren de hambre y mueren de hambre. Eso es el sistema de sustitución de importaciones. Entonces, no, es que nosotros teníamos prácticamente que un paraíso antes del experimento neoliberal. Eso no es cierto. Entre 1935 y 1955, el gasto público se duplicó. Hacia 1955, representaba el 15% del producto en comparación con el 5% de la década del 30. Entre 1929 y 1970, el gasto social por persona creció casi 5 veces, mientras el producto lo hacía solo 2 veces. Entonces el gasto social, evidentemente, que creció mucho más rápido que el crecimiento económico, lo que viene pasando en Chile desde la época de Bachelet, por lo menos en adelante, y eso situó a Chile como el país latinoamericano con el porcentaje del producto más alto destinado al gasto social, pero a comienzos de 1970 más del 40% vivía marginado en la pobreza. Y Chile ocupaba uno de los últimos lugares en relación a otros países latinoamericanos en mortalidad infantil y años de escolaridad. ¿Eso es a lo que quieren volver? ¿Prefieren el sistema de sustitución de importaciones antes que el rampante neoliberalismo, que además es mentira? Sí, mi estimado telepensante, esto de que Chile fue un experimento del neoliberalismo es una farsa. Acá, en este modelo, en el modelo del ladrillo, y yo lo pruebo acá revisando cada una de las cifras de presupuesto desde 1990 hasta el gobierno de Ricardo Lagos, lo que se hizo fue implementar el modelo de John Rawls, que justamente a través de un Estado subsidiario permite la desigualdad en la medida que beneficie a los que están peor situados en la sociedad. Y eso es lo que a usted le explica que tanta gente haya salido adelante con una presencia estatal bastante fuerte en varias áreas de la provisión de servicios sociales, económicos, etc. Si no, se hubiera inmediatamente privatizado también Codelco, ¿no le parece? Bueno, acá hay una mentira que se ha tejido. Y hay una mentira también respecto del modelo anterior. Fíjense ustedes que lo que entiende los redactores del modelo del ladrillo, que nunca pensaron ni tuvieron nada que ver con Pinochet, no tenían nada que ver. Ellos entienden que los principales problemas que tenía Chile para poder salir adelante era baja tasa de crecimiento, estatismo exagerado, escasez de empleos productivos, inflación, atraso agrícola y existencia de condiciones de extrema pobreza en sectores importantes de la población. Entonces, el efecto de todo esto era una mala asignación de recursos productivos, limitado desarrollo del sector externo, baja tasa de crecimiento de los recursos productivos, acción indebida de grupos poderosos. Efectivamente, acción indebida de grupos poderosos. Entonces supone que una élite muy pérfida y malvada de entre imperialistas, militares y grupos poderosos capturó el país y le impuso el maldito modelo neoliberal. Pero si eso es mentira. Acá se denuncia justamente a esos grupos poderosos, y al bajar los aranceles y promover los tratados de libre comercio, lo que permite es que exista competencia y que usted pueda comprar el mismo bien mucho más barato al ser importado.
que lo que implicaba producirlo en Chile, porque en Chile producir bienes como, por ejemplo, autos sale muy caro, si usted lo compara con otros países como Alemania o Japón o China. Entonces, nosotros tenemos que entender que ese diagnóstico que se hace, que además está muy asociado a la hiperinflación, los países bajo el sistema de sustitución de importaciones estaban encadenados a la hiperinflación. No había absolutamente nada que hacer. ¿Cómo cortar? Porque la gente dependía de mayor liquidez y al mismo tiempo no habían productos con qué comprar con esa plata, ¿sí? Y eso nos tenía sumidos en la total pobreza. Entonces, la acción indebida de grupos poderosos, déficit fiscales, cambio frecuente de políticas económicas, mal uso del poder político, déficit de abastecimiento alimenticio. Eso es lo que en 1969 los señores del ladrillo dijeron, ok, tenemos un problema mayor. ¿Cuál es la propuesta? Entonces, se los leo. Es preciso enfatizar que la única forma real y verdadera de mejorar los niveles de vida de los pobres es a través de la obtención de una alta y sostenida tasa de desarrollo económico. Dicen ellos, en la introducción de este trabajo hemos señalado ya el verdadero milagro que se puede obtener si a través de políticas económicas racionales se alcanzan tasas de crecimiento de entre 7 y 10%, lo que es factible para Chile. Si cada 10 años pudiéramos duplicar nuestro ingreso, el sacrificio necesario para realizar las inversiones sociales, preferentemente en capital humano, que garantizaría la eliminación de la pobreza en Chile y el acceso masivo a mejores y dignos niveles de vida a todos los ciudadanos, sería una realidad. Entonces, ¿cómo uno asegura derechos sociales, hablando de un Estado social y democrático de derecho? Con buenas políticas económicas. Y aquí hay otro tremendo tema que también está presente en el ladrillo. Ellos concibieron este modelo económico, esta propuesta económica, para una democracia. ¿Y qué es lo que a ellos les preocupaba? Que justamente donde existen altos niveles de pobreza, flaquean las democracias, campean los populismos. Ese es el punto. Entonces, toda la acusación que se ha hecho de que nosotros vivimos bajo un experimento neoliberal es francamente producto de la ignorancia, de no querer saber o de una muy mala fe. Lo primero que tiene que tener usted en cuenta es que el ladrillo no fue un modelo diseñado para un régimen militar. Lo segundo, se hizo en 1969 como una respuesta al modelo de la sustitución de importaciones impuesto desde fuera a los países sudamericanos por la ONU, obviamente a través de la CEPAL. Eso ya es un experimento. Entonces, por favor, paremos la gárgara con el experimento neoliberal. Lo segundo, la genuina preocupación de quienes son los autores del ladrillo era el fortalecimiento de la democracia y la superación de la pobreza. Y eso se hizo no sin Estado, se hizo con un Estado más chico, es verdad, pero porque el Estado anterior tenía a Chile sumido en la pobreza absoluta, en una estructura de privilegios decimonónica. Entonces el Estado efectivamente pasó a ser subsidiario, es decir, aliado del mercado para estar al servicio de la ciudadanía. ¿Qué fue pasando? Sucedió que en la medida en que la democracia tuvo más larga vida, los partidos políticos se transformaron en oficinas de empleo y capturaron el Estado. Y hoy día el Estado, junto a burócratas profesionales muy buenos, tiene un largo etcétera de operadores políticos que viven del ciudadano y no hacen nada para la ciudadanía. Lo hacen para asegurarle las posiciones de poder a los políticos de turno. Ese es el gran problema que tenemos en Chile. Piense usted que el gasto social real se ha multiplicado 500% desde 1990. 500%. ¿Y usted me va a decir que esto es neoliberal? La distinción, si usted quiere ver neoliberalismo respecto de qué, está entre Hayek y John Rawls. Nadie puede decir que John Rawls es neoliberal. Es un liberal igualitarista que busca la igualdad, pero no es tan tonto
como para preferir la igual pobreza antes que una mejora de todos en sus niveles de vida y de riqueza. Acá lo que se nos ha planteado a todos nosotros es que tenemos un problema de desigualdad. No hay un problema de desigualdad, nadie se muere de hambre por culpa de la desigualdad. La desigualdad solo le importa a aquel que es envidioso, a aquel que no alcanza a tener servicios sociales básicos y que ve que otras personas sí. Pero el chancho está mal pelado cuando en Chile cree aquella persona que no alcanza sus servicios sociales básicos a tener una buena atención en salud, a tener acceso a educación y por lo tanto oportunidades, está muy mal pelado si piensa que eso es producto de que los otros sí lo tienen, de que bastaría con quitarle a quienes sí acceden a una buena salud o a una buena educación lo que tienen para que ellos estén mejor. No, ellos se quedan igual, solamente empeoran a los que tendrían la posibilidad el día de mañana de ayudarlo o de darle oportunidades. Entonces, mi estimado telepensante, no fueron tan tontos quienes diseñaron y pensaron el ladrillo. No lo fueron. Como para preferir la igualdad antes que la mejora de las clases más empobrecidas, aunque con ello se produzca desigualdad. El principio de la diferencia dice, se va a preferir una distribución desigual solo y únicamente, lo estoy parafraseando, en la medida en que beneficia a los que están peor situados en la sociedad. Lo que Chile ha tenido en el ladrillo es un modelo rawlsiano de socialdemocracia que ha puesto el énfasis en quienes más lo necesitan. No es un Estado socialdemócrata en el sentido universalista que pretende la extrema izquierda para destruir el modelo económico. Eso es cierto. Pero está muy lejos de ser un modelo neoliberal. Y a los que rasgan vestidura, porque Chile fue lugar de un experimento, por favor háganse cargo. Les pido a todos, entre ellos buenos amigos míos, del sistema de sustitución de importaciones, de su imposición desde la CEPAL y del hecho de que mientras nosotros fuimos el experimento de la CEPAL y de la ONU, los países asiáticos salieron adelante justamente gracias a que no aceptaron el sistema de sustitución de importaciones como la opción para el desarrollo. Entonces esta discusión ya es hora que la empecemos a dar para que estemos conscientes, porque donde las personas sigan creyendo en estas hechicerías y ficciones, va a ser muy difícil que hagamos un diagnóstico de cómo salir adelante de la crisis que tenemos ahora. Y les voy a contar algo. Cuando yo hice esta tesis, se rechazó inicialmente la posibilidad de que yo la hiciera porque era neoliberal. Porque en esta tesis lo que yo pruebo, con un análisis del presupuesto de año a año, es que el énfasis ha estado en la distribución hacia los más pobres, efectivamente sin carácter universal. Pero esa vendría siendo la distinción. Y donde hay carácter universal, ¿no le parece a usted que es bastante injusto que se le pague a los hijos de un millonario la universidad en lugar de que se ponga esa plata para que niños que son pobres tengan mejor educación y después mejores oportunidades? ¿No le parece que es una estupidez todo esto de la universalidad? Que teníamos un modelo maravilloso que hizo de Chile ese paraíso y ese oasis al que tantos querían llegar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en Chile mismo destruimos el mérito. Y a las élites dejó de importarles el desarrollo intelectual real. Lo sé porque yo viví mucho tiempo en esas aguas. Y gracias a este canal, hoy día usted puede saber que algún día publiqué este libro en vez de una sola mirada, que es el resultado de las entrevistas que hice en mi tesis. En este libro me hago cargo de las distintas miradas que hay sobre el modelo económico y su relación con los gobiernos de la concertación. Y le voy a decir más. ¿Sabe por qué la concertación pudo profundizar el modelo que contenía el ladrillo? Porque fue diseñado para una democracia. Lo curioso es que ese modelo haya servido bajo un régimen militar, no al revés. La concertación abrazó un modelo que fue creado para un segundo gobierno de Jorge Alessandri, para un gobierno democrático, un modelo que fue diseñado y pensado para fortalecer la democracia.
Por eso la Concertación no se puede seguir autoflagelando. Tiene que empezar a decir la verdad. Como la dijo Weisblut, encabezando o siendo la voz de los amarillos, al plantear que no era la Constitución de 1980. Bueno, el ladrillo tampoco es el modelo neoliberal de los Chicago para Pinochet. Es para Jorge Alessandri y dentro de sus principios está la defensa de la democracia. Y todos los cientistas políticos sabemos que hay una correlación estrecha entre el PIB per cápita y la estabilidad de la democracia. Bueno, en esa época yo publiqué este libro, En vez de una sola mirada. Conversé con Christian Larroulet, Patricio Meller, Rolf Luders, Ricardo French Davis, Harald Beyer, Javier Núñez y Sebastián Claro. Y me prologó el libro Vittorio Corvo. Si usted no se había enterado de la existencia de este libro, que me han comentado quienes lo han leído que es muy bueno, simplemente porque todavía no existían canales como este. Por eso lo dejo invitado a buscarlo. Yo tengo algunas copias todavía. Esto está por RIL Editores. Y acá va a encontrar la quinta esencia de lo que eran las distintas miradas, algunas mucho más de izquierdas, como la de French Davis, otras mucho más de derechas, como la de Christian Larroulet, respecto del modelo, y esto en el año 2011. Entonces no está toda esta discusión que finalmente instaló la gran mentira. Así es que, por favor, si usted tiene algún amigo amarillo o autoflagelante, mándele, compártale esta columna para que vea por qué ellos sí pudieron profundizar un modelo y empiecen a decir la verdad. ¿Cuál es? Que el ladrillo no fue pensado para un régimen militar, fue pensado para una democracia. Que el ladrillo tenía por fundamento una preocupación por la democracia. Y que por lo tanto tenía mucho sentido aplicarlo. Y de su aplicación se siguió los mejores 30 años del país. Entonces yo creo que ya basta del señor Cavallo, de todos estos señores, Mulián, etcétera, que tienen convencida a tanta gente, que rasga vestiduras con esto, de que se profundizó el modelo de Pinochet, de que nosotros fuimos un experimento neoliberal, etcétera, porque es falso. Eso yo lo sé desde 2011 y ahora, gracias a que existe YouTube, una plataforma libre, entre comillas, algunas cosas no se pueden decir, pero estas cosas sí, que no depende de nadie con poder que a uno le haga propaganda o qué sé yo. Puedo llegar a ustedes y contarles entonces cuáles fueron los resultados de un trabajo de investigación de 2 años, y solamente quiero que se quede con la siguiente idea: el ladrillo fue un diseño económico para una democracia y no es neoliberal, porque no es hayekiano, no sigue a Hayek, sigue a Rawls. En el ladrillo se hace carne el principio de la diferencia. Aceptaremos la desigualdad únicamente si de esta deviene un bien mayor para los que están peor situados en la sociedad. De ahí que la desigualdad, mi estimado telepensante, no tenga que ser mala necesariamente. A veces la desigualdad, en la medida en que permite a la gente salir adelante y que existe movilidad social sobre la base del mérito, es bienvenida y debe serlo, porque a cada cual lo suyo es el principio de justicia que yo comparto y que aprendí con Aristóteles. Que tengan una muy buena semana.